Ya, ya está. Ok, estamos. Ahora sí ya. Espera, le voy a dar la entrada a esto. Ahora sí ya. Dale. Aquí está. Puedes ver comentarios. Ladies and gentlemen, we're about to start the final match for the B Championship 2023 in Tucson, Arizona. Today, in the beautiful Casino del Sol. This final is between Carlos Ramos from Florida, Ransford Pines, Florida, United States, and Gary Alias from Michigan. This is the final match for the championship. They have they've been playing since Monday to get to the final match. This 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 ¿La puedes acabar ya? this round is gonna be to 30 points, right, Carlos? Acábatela. ¿Manda? Es a 30 puntos. 25. The final is gonna be to 25 points. Mr. Elias already did his warm Vamos. up, ¿A 30 o 25? Dale, porque no se lo dijo. and now it's Carlos Ramos warm up time. Everybody, welcome. Carlos Ramos plays on Florida in the Europe Billiards in Baton Beach, and Gary he plays and Es mi tocayo. he owns place. So Tiene thank you very much for representación. being here. Thank you for watching this beautiful event. At the same time, we're playing the tournament, the handicap tournament. Today is the second day of the matches, but we're gonna have this final right now and continue with the matches for the handicap tournament. Gilbert Nahem, how are you? You're supposed to be here, buddy. You're supposed to be here. I know you like it, but you mentioned that it was not possible for you to be here. Maybe next time. Francisco Sánchez, saludos. Adrián López Cejas, saludos. Roberto González, saludos. Carmen Saldaña, saludos. Roca Moga, saludos. Luis Carlos López, bienvenidos todos a la transmisión. Estamos ahora con la final del torneo de la B, el campeonato de la B. Este torneo, esta final se está jugando entre Carlos Ramos de la Florida, Estados Unidos, y Gary Elias, que vive en el estado de Michigan. Gracias por estar con nosotros mirando estas impresionantes partidas. Gary Elias es de, como mencioné, es de el estado de Michigan. Ahorita está haciendo Carlos Ramos su calentamiento para empezar con la partida. En un momento van a hacer el pique de salida y continuamos con estas impresionantes y emocionantes partidas. Miguel Ángel Ramírez Arjona, saludos. Ricardo Carranco, saludos a ti también. Oye, Carlos, ¿cuál es tu pronóstico aquí? ¿Quién gana? ¿Quién gana estos dos? Carlos Elías, ¿quién gana? El favorito es Ramos. Carlos Ramos es el favorito. Pero pues ya saben que en el billar no hay no hay alguno que más en perdón, en este torneo, pues no creo que alguno de los dos vaya a querer ceder.
Carlos Ramos pues venía uno de los favoritos, pero Gary Elías sorprendió a la mayoría de todos. Vamos a ver, está haciendo sus tiros de calentamiento Gary Elias. Y bueno, Okay, we're back. We're back over here. Bill Smith. Bill Smith, thank you for being here. On paper, Carlos is a little stronger than Gary, he says. I think that's what Carlos Elias says. Carlos Ramos supposed to be a little stronger. Gary has been playing super good this tournament, so we will see. But I probably agree with you, Bill, that Carlos is doing a very good job through this tournament, the B Championship, and also the handicap tournament too. So we'll see, but I kind of agree with you. El torneo es esa final, dice Many Islas. Mira, Many, esta final es del torneo B. Ayer se terminaron las partidas de ese torneo, de los grupos semifinales, pero se esperó para jugarse la final hoy. Al mismo tiempo que se está jugando la final, está viendo otras partidas del torneo de handicap. Pero ahorita esta partida, como menciono, es entre Gary Elias y Carlos Ramos. Gary Elias es del estado de Michigan, Estados Unidos, y Ramos es del estado de la Florida, Estados Unidos también. Thank you. Thank you very much for being here. Thank you very much for being with us. Let me see here. Bienvenido Jaime Alonso. Very nice streaming. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be here. You know, I'm a player. I really enjoy playing, being here, and being around all these good players and good friends. It's a big family, big, huge family. So we're having a beautiful, beautiful week. The whole week participated in these 4 tournaments: the B Championship, Handicap Championship, Open Tournament, and final the Scott Doubles. That would be so 4 total. Armadilli. Nos vemos en la cámara. Oh, Carlos Elias is telling me that he's watching me in the camera. I don't know if I like that too much, but while we're there, Carlos Elias me está diciendo que puso una cámara donde podemos mirarnos, que estamos aquí atrás de los micrófonos para que nos conozcan y sepan quiénes son esos latosísimos habladores, comentaristas que están detrás de esos micrófonos. Bueno, somos nosotros, el amigo Carlos Elías y su amigo Jesús Corona también. Bueno, empezamos ya. Abrió Carlos Ramos con una carambola. Ahora tenemos el turno de Gary Elias. Es Elias' turn. Here is the second point. And the balls are wide open. I think he used to have a very, very comfortable shot. So we will see how many points he can run in this inning. Like I said, he's been shooting super nice and very good. I was talking with him, and so he's super happy to get to the finals and very exciting. So I don't think Ramos is gonna have an easy. Oh, he went way too thin in this shot.
Carlos Elias is asking where's Gary from. Él es de el estado de um, Washington, no. Creo que es de Mérida, ¿no? Ramos. That was a very, very good shot. He almost made it. That's inning number 2. Inning number 2. Entrada número 2. Bueno amigos, soy Carlos Elías. Para los que nos siguen en las transmisiones, no nos conocen quién está comentando. Carlos Elías, y voy a estar en compañía de nuestro amigo Jesús Corona, viendo aquí a este jugador, Gary Elías. Es mi tocayo, lo mandé en la representación mía. Hay que preguntarle, a lo mejor somos parientes y yo ni sé. Y pues ha sorprendido. Lo sorprendente de este jugador es que yo creo que tiene más de unos, ¿qué te gustará? 70 años ya estará este Gary Elías, maestro Jesús, porque le ha ganado unos jugadores muy buenos de su categoría. Sorprendido, me dejó sorprendido. No, sí, él es un jugador, sí. Quiero pensar que no sé su edad exactamente, pero si no tiene 70 debe estar muy cerca de los 70 años, pero está golpeando muy bien la bola, tirando muy bien, y él es del estado de Michoacán. De Michoacán, de Michigan. Pero Estados Unidos, Michigan. Michigan. Yeah, es de Michigan. Ok, Carlos, porque estabas preguntando. He is from Michigan State. So, Ina Zapata, saludos. Ricardo Hernández, Víctor Cusi, Eduardo Chávez, Juan Vicente Canales Martínez, saludos a todos. Bueno, vamos 2-1 en favor de Gary. Carlos Elías tiene una carambola ahí de Rambercé, Carlos Elías, Carlos Ramos, muy buena, por cierto, muy buen tiro. Los dos son mis tocayos, Carlos y Gary Elías. Oh, Está jugando Carlos Elías. Carlos Elías está muy contento de que los dos jugadores que están jugando son sus primos. Uno porque se llama igual Carlos y el otro porque se apellida igual que Carlos Elías. Ya, bueno, este es su punto número 2. Punto número 2. Saludos desde Chihuahua, sí señor, cómo no, Sick. Baldoni, saludos. Thank you for being here. Let's Smith, Harold Ward 3 Cushion Championship was from Michigan. Okay, very go. Saludos desde Chihuahua, saludos. So here's still on the table. I think it's a point number 3. Julio César, muy buena transmisión. Saludos desde Tasco Guerrero. ¿Qué ronda es? Perdón, pregunta. Julio César Padilla Martínez. Esta partida es la final del torneo B. Esta partida específicamente es del torneo B, ¿ok? Ya. Ahorita se están llevando el juego de la ronda de grupos en el torneo de handicap, en todas las demás mesas, pero esta partida específicamente es la final. Ok, Julio, contesté tu pregunta. Ojalá. This is the final match for the B Championship 2023, Tucson, Arizona, en Casino del Sol. Carlos Elías, Carlos Ramos from Florida, United States, and Gary Elias from Michigan State. Just to let you know, the prices is first place $3,400, second place $2,500, third place $1,400, fifth place $500 to the 8, and from the 9 to 16 $300, and
High Run, $100. Y es para tu información, el primer lugar de este torneo se lleva $3,400, segundo lugar $2,500, tercer lugar $1,400, de quinto al octavo lugar $500, del 9 al 16 lugar $300 y le dieron $100 a la serie mayor. Entonces ahí está la información. Saludos Moisés Sol Ortega, saludos Daniel Patiño, saludos Hugo Telles Padilla, saludos a todos aquellos que se están metiendo en la transmisión. So right now the score is 3-4 in favor of Carlos Ramos. Ramos on the table, he makes a point. Carlos está ahorita arriba, 4-3. Y sigue en la mesa, realiza otro punto en esta entrada número 4, está empezando la entrada número 5. This is the inning number 5. So Carlos is 4, Alice is 3 points in the inning number 5. Saludos, Cristian. Cristian Cisneros, saludos a todos. Now is 5-3 in favor of Carlos Ramos. Ahora el marcador 5-3 en favor de Carlos Ramos de la Florida, Estados Unidos, contra Gary Elías de Michigan. Y si lo queremos decir en español sería Gary sería, él sería como Gerardo, y si fuera hermano de Carlos sería Elías, entonces sería Gerardo Elías. Sí. Bueno, sigamos ahí con eso. Nos dice por ahí Ramón Ruiz Espada. ¿Está drogado el que está narrando? No, así parezco nomás, pero... por los lentes es... No, nomás quiero decirte, Ramón, que la razón que me pongo estos lentes, yo regularmente uso lentes que son de prescription, pues, que prescritos por el doctor, pero se me quebraron y pues bueno, ordené otros, no los alcancé a tener, entonces me pongo los lentes negros porque la luz me molesta un poco, pero no estoy drogado. Bueno, es el turno de Elías. Trata de tirar allí una especie de ramversé, agarrando la banda bola, pero no le sale. La entrada número 6, el marcador se mantiene 5-3. Seas Ramón, dice aquí, Rubén Castillo. Bueno, vamos a ver ahí, trata de meterla a la esquina, pero creo que se va muy corto y le va a salir ahí de cuadre. Se le va por nada ese tiro, Carlos. Bueno, el marcador se mantiene todavía 5-3 en favor de Carlos. Saludos, que gane el mejor. Claro que sí, claro que sí. Al principio miraba muy inclinada la balanza para Carlos de Florida. Pero aquí hay unas personas que están mirando, que conocen a Gary y piensan que Gary es el favorito. Acaba de hacer una caramola muy buena, una tabla, una banda previa, o en Estados Unidos le dicen bank shot. Le queda un tiro ahí, parece que va a tirar banda bola. Eso tira, pero parece que se le chisquea. Aún así creo que la va a hacer. No, va muy despacio, no alcanza. Bueno, con esa carambola nos ponemos 5-4.
Sí, yeah, 5-4 en favor de Carlos. The score is 5-4 in favor of Carlos Ramos. Carlos Ramos, sí señor, no es Carlos Elías. Entonces, fíjate, Carlos y el otro Gabriel, Carlos Sí, Elías, cuéntanos. oye, no sé, ¿no harías algún tipo de complot tú, Carlos, aquí para que jugaran dos jugadores que llevan tu nombre y tu apellido? Estoy 14. Bueno, tú eres el patrocinador, vas a agarrar la mitad del dinero, Sí, ¿verdad? Yo voy a creo. agarrarlo. Claro, yo pienso que sí, Carlos. Bueno, saludos, Charles, Salvador Charles, saludos. Antonio Estrella Ceja, saludos. Romántico del Tasta. Romántico del Oh, Tasta. es el amigo, el paisano Tony Estrella, el romántico del También es de Tastas. Michigan. Oh, y mira, también él es, de veras, también es paisano, también él es de Michigan, no más que México. Michigan. Porque Gary Elías es del estado de Michoacán, pero de Estados Unidos, Michigan. Y De Michigan. Tony Estrella es del estado También es de de Michigan, pero Michoacán, México. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, el marcador se nos sigue 5-4. Estos hombres los miro un poquito cautelosos, pero la partida va empezando. Es una partida relativamente corta, es a 25 puntos. Se queda corta en esa intentona el amigo Carlos. Le dejo una jugada no tan fácil, pero tiene una patita de gallo ahí que puede hacer con la blanca o con la amarilla, pero creo que solamente con la blanca alcanzaría a tirar con la roja, no, no creo que alcanza. Saludos mis queridos amigos, saludos, Ton Estrella, el romántico del billar. Bueno, y Carlos Elías dice que del Tastas. ¿Por qué del Tastas? Platícame. el de los choques. A él le gusta hacer muchas de choque. Pero Oh, tiene es un sistema suyo propio. oye, paisano, a Tony Estrella, romántico del billar. Ya son varias personas las que me han dicho que tienes un sistema muy efectivo para esas de Tastas, porque ya cuando alguien hace muchas de esas, yo ya no le creo que es casualidad. Ya son tiradas, ¿que no, Carlitos? Porque si haces muchas, ya, ¿cómo te va a salir tanta? Entonces, yo creo que próximamente, yo espero que un día subas por ahí No, sí lo tus sube. sistemas, Sí pero lo sube. yo sé que lo sube, pero que suba ya el sistema de cómo se hacen esas, no nomás las fáciles, pero No, sí. las de Tastas. Así que esperamos esas, querido paisano Tony Estrella, romántico del billar. Bueno, vaya su siguiente punto, el amigo Elías. El marcador se pone 5-5. Le queda una jugada, un registrito por el lado izquierdo de la bola roja de 3 bandas exactas. Vamos a ver si lo logra. Se va largo en esa intentona. Noto un tanto desconcertado al amigo Carlos Ramos y falla ese ahí. Vamos a ver, se me dan y pues si del cielo te caen los limones, dice el No, amigo Tony Estrella. No, no me sabes, ¿sabes qué, Tony? Yo te voy a debatir esa. Yo de veras no te creo que se te dan. Para es mí, un don. para mí que es un sistema que tienes y no quieres compartir, porque ya son muchas. Sí, No, no. no puede ser tanta casualidad. Cada partido hace como de 12 a 14 cada uno. Sí, A 30. y bueno, yo tengo que aclarar que personalmente no lo he mirado, pero todo el que lo conoce me dice que las mejores carambolas de Tastas, de choque, el paisano Tony Estrella es el mejor. Entonces ya tanta gente no puede estar equivocada. Así que paisano, Sí, tienes razón. nos tienes que compartir el sistema. A cuántas carambolas van y hay límite de entradas. No, no Martín Martínez García. Sí llevan las entradas, pero solamente pa- para llevar el averaje de todos los jugadores que juegan en estos torneos, pero no hay límite de entradas y van a 25 carambolas.
Ok. Bueno, el amigo Carlos sigue un poquito desconcertado en sus tiros. Lo acabo de ver jugar una partida antes que esta y estaba jugando mucho más certero. Ojalá que regrese a su ritmo. Por lo pronto, pues el marcador se mantiene 5-5. Elías también se va muy largo en esta entrada, en esta intentona. El marcador se mantiene igual. So we're still five Elias and five Ramos. That's the score. So that's a Ramos turn. He tried to drop it in right in the corner. I think he's going a little bit short in that one. So now it's Mr. Elias' turn. I believe he's gonna try a bind shot. Long, short, long, 3 rails. He's a diamond number 7G, and he needs to get in the 10th. He will probably hit the 60. So parece que va a tirar una banda. Está en el diamante 70. Quiere llegar al 10. Probablemente va a llegar al 60. Oh no, va a tratar algo diferente. You're gonna try to do something different. Something different. He tried to try one of those long shots. Oh, that's a beautiful shot. But he went a little bit longer in the shot. Se fue un poquito largo en esa intentona, pero muy buen tiro, bastante ambicioso el tiro de tratar de sacar esas 3 bandas así. De 4 varones la tiró. Vamos a ver, bueno, un tiro un tanto complicado para Carlos. Parece que va a tirar. Meterle a la esquina. ¡Wow! Muy buen tiro. Oh, se le va por nada. Pero muy, 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 muy buena intentona. El marcador se mantiene 5-5. Las cosas se están complicando un poquito para los dos. No han podido hacer puntos. Ya van a la entrada 12. O sea que a 30 mínimo unas 10. A 30 mínimo unas 10. Será. Oh, sí, el amigo estrella, yo sé. No, yo creo que más, paisano. Yo creo que haces más. Pero mínimo 10. Comentarista en cabina. Tú muy bien, Master. Órale, Ricardo Hernández. Gracias, gracias. Bueno, oye, amigo Tony, acaban de hacer una de las tuyas, paisano. Muy buena. Gary hizo una, no sé si le llama, Tony le tiene muchos nombres, ¿no? Le tiene arepa, caquita, comas, sapo, rana también, pero que no son hombres esas, o son mujeres. Ok, chimba, le dicen chimba en Espamba, en Colombia. En cada país se dice diferente. Sí, en cada país es diferente, pero bueno. Pero a final de cuentas, la carambola es lo que importa, como decía, Tú no cantas mal las rancheras, ¿eh? como decía el difuntito Ávila, lo importante es hacer las carambolas. Todas valen. Sí, eso es lo que a final de cuentas cuenta. Haces una bonita o fea, es un punto. Okay, so Ramos break the ice, and he makes another point. So we will see if he can run a few here. That's supposed to be an easy shot. Looking good. So that's point number 2. Point number 2. Punto número 2. Punto número 2 para Carlos. A ver si nos corre una serie aquí. Aquí puede ser una de 3 bandas. O puede ser una de toda la vuelta de 5 a 6 barandas. Vamos a ver qué es lo que tira. La tira ahí de 3 bandas exactas y la hace muy bien. Punto número 3. Point number 3 for Carlos Ramos. So he's getting into his game. That's another comfortable shot that we say. Es otro tiro un poco pues cómodo. Yo creo que lo debe realizar.
jaladita a su izquierda de 4 bandas. Vamos a ver si es lo que tira. Efectivamente la tira así, cortita, muy buena trayectoria y perfecto el tiro. Punto número 4, point number 4. Point number 4 for Ramos, take him to 9-5. And here's still on the table. Eso lo llevaría al punto número 9. Sigue en la mesa, sigue en serie. Parece estar relajado. Un punto, parece estar cómodo el tiro. Oh my God. Tony. Tony Estrella, una de las de usted, mi compañero. Ándale, es caquita, dice Mari. No, bueno, pero otra vez, lo que cuenta, lo importante es hacer las carambolas, dijera nuestro gran maestro Luis Miguel Ávila. Punto número 6. Point number 6 in this inning. He's on fire right now. He's gonna try to drop it in right there, 3 rails exactly. I think he's going short in that one. Yeah. So he went short, but that's pretty good. So he made, let me see how many points. So yeah, 6 points. So that brings him to 11. So hizo 6. Lo trajo a 11-5. 11-5. Saludos Marco Antonio Ruiz Álvarez. Saludos. Sí. Bueno, es el turno de Díaz. Se le queda corto en ese tiro y se va por muy poco. Marcador 11-6. 11-6. Entrada número 14. Aquí salen parejos los jugadores en este torneo. Es el torneo el DB. Son puros jugadores que juegan de 800 para abajo, su promedio. Se queda largo en esa intentona. Parece que va a quedar el ruedo muy abierto, bastante cómodo para Gary. Vamos a ver por dónde la tira. La tiene con la blanca de 3 bandas exactas. La tiene con la roja, pero parece que tiene choque por cualquiera de los dos lados. Si no la tira con cuidado, puede que el choque se la quite. Vamos a ver si lo libra bien y la hace. Efectivamente, tira muy buen golpe y realiza su primer punto y deja el ruedo bastante cómodo para tirar su siguiente punto. Yo creo que la va a tirar corta, de 3 a 4 barandas. Bill Smith, how many points is the final? It's still 25 points, Bill. 25 points is the final. Like I said, wow, that was a lucky shot there. So they're playing for 25 points. That's the point number. So that was the second point in this inning. So then right now is 11-6 in favor of Ramos. That would be 11-8. But he's still on the table. Lo lleva 2 y está todavía en la mesa. Va a tratar de ir un tiro bastante ambicioso ahí. No le resulta su intentona. Yo cuento 2 puntos, deja ver si apunta 2. Efectivamente, se apunta 2 puntos. Marcador 11-8 en favor de Ramos. Y entrada número 15. Carlos trata de meterla ahí en la esquina, drop it in the corner, but didn't work out well for him. So, la metió allí, pero un poquito larga. Nomás trata. ¿Trata? Pero es como decir hacerlo. No.
Bill, where are you from, Bill? I saw you before in another event. I think I was talking with you last time in $1 million events. I remember seeing your name over there. So where are you from? Where do you play billiards too, or you just watch? Oh, Gary, make another good point. That shot is not an easy shot. I'm gonna try go under the rail. I think he's going short. No, yeah, short. But he make another point, so now it's 11-9. Ivan Rosales, Jamie Sibley, table 4. Ivan Rosales, Jamie Sibley, table 4. Bueno, hizo otro punto el señor Gary Elías. Eso lo pone 9-11 en favor de Carlos Ramos. Carlos trata de tirar ahí una Ramberset por la misma banda, pero no le resulta. Ahora va a jugar el garnachón. Le toca jugar ahorita a Iván Rosales. Le acaban de llamar para jugar. No parece que va a ser posible que lo podamos mirar porque va a estar jugando en la última mesa. Y aparte, pues es un garnachón. Okay, I am from Chicago. Oh, okay. But in Cocoa Beach, Florida, for the last 19 years. Oh, you're from Chicago for the last 19 years, living in Florida. Okay, I will visit your website. Okay, so thank you for giving me the information, Bill. En este momento está el maestro Javier Vera. En este torneo, José Luis Palacio, en este que se está jugando la final, Vera no jugó. Era para puro jugador de la B para abajo que tiraban promedios de 800 para abajo. Entonces muchos no pudimos jugar en este torneo. Pero Vera sí está jugando en el torneo que está llevando a cabo ahorita, que no es parte de esta final, pero en las demás mesas, el torneo de handicap. Y Vera ya ha jugado 3 partidos y ha ganado 2 y perdido 1. Ojalá que conteste tu pregunta, José Luis Alacio. Bueno, una carambola más ahí para el amigo Ramos. Le quedó un tanto complicado ahí. Creo que va a tratar de jalarla. ¿Con cuál va? ¿Con la blanca? Oh, no, pues jaloncito. No está muy cómoda que digamos, pero tiene un tiro. Jalada la larga, corta larga y tratar de hacerla de 3, 4 o 5 aranas. Vamos a ver cómo la llega. De nada, José Luis Alacio. Gracias por estar aquí. Gracias por estar visitándonos en este hermoso deporte, en este hermoso evento, en este hermoso lugar donde estamos jugando. Mira qué carambolón trató, pero se queda un poco corto. Les recordamos que estamos jugando aquí, prácticamente estábamos platicando con los muchachos aquí y estar aquí es como los que nos gusta la carambola, estar como en un paraíso. Hermoso, yo creo al igual que la Copa del Mundo. Es que qué escenarios tan tremendos hay en Estados Unidos. El escenario que tenemos. Ojalá y que vean la final aquí en este torneo. Sí, les recordamos que pues tenemos las mesas totalmente nuevas, las estamos estrenando en este torneo. Los paños, por supuesto, pues las mesas son nuevas, los paños son nuevos, las bolas son nuevas, las instalaciones son increíbles. Estamos jugando en uno de los el mejor hotel del estado de Arizona. Es un hotel enorme que tiene como 7, 8 restaurantes aquí adentro, tiene sus albercas, tiene máquinas para jugar, tiene juegos de mesa, juegos de baraja, de todo. Buenas tardes, hoy juega de nuevo el Pata, dice, el Pata está jugando ahorita,
John está jugando 21, lleva su score es 21-22 y él está jugando el torneo de handicap y está jugando contra un jugador que se apellida Zamora, que parece que es del estado de Michoacán, de Morelia, Michoacán. Martín Martínez, ¿podrás pasar intercalados este juego con otro de los demás? No, intercalado. No, Intercalados. es la final, la tienes que cubrir con dos cámaras. Buena pregunta, Omar, ¿juega de nuevo Raimundo? Sí, sí va a jugar Omar. Después de este juego tiene otro juego. Ah, y probablemente eso lo vamos a estar televisando. Y para el que preguntaba que si podemos intercalados, no conocí esa palabra, pero no lo podemos hacer, desafortunadamente, Martín, porque Carlos tiene el compromiso de cubrir esta final completamente. Es parte de los acuerdos, de los estatutos, reglas, como le queramos llamar. Esta la tiene que terminar y luego subirla, y estos récords se mantienen aquí para los siguientes torneos. Entonces, desafortunadamente no, esta petición no se puede. Disculpas por eso, pero no es solamente en esta partida específicamente. Si fuera cualquier otra partida que no fuera la final, se podría. Ojalá que se entienda. Bueno, vamos a ver. Gracias a ti, Martín, por entenderlo. Carlos, el marcador lo tenemos ahorita en 12 a 10, más las que lleva Carlos en esta entrada. Se está acercando Gary, está haciendo sus buenos participación, buenos puntos, buenos tonas. Carlos tira este tiro, se queda un poco corto, a ver si el cuadre le favorece. No, el cuadre tampoco le favorece. Vamos a ver cuánto se apunta. Me perdí un poquito las estadísticas. Pero se apunta a 2, entonces se pone 14-10 en favor de Carlos Ramos. Saludos, Fabián Ocalat. Bueno, so the score right now 14-10 in favor of Carlos Ramos from Florida, United States. His opponent, Gary Elias from Michigan, United States. It's a punto muy bueno. That's a very good point from Gary. I think he had a good shot in there, going on the right side of the red ball. Long, short, long. Yo creo que tiene un buen tiro ahí. Con la roja, larga, corta, larga, de 3 bandas exactas. Parece que se posiciona para hacer este tipo de tiro. Vamos a ver. A ver si lo realiza. Efectivamente la tira así, la trayectoria, pero se queda un poco largo. He tries to do the shot we're talking about, but he went a little bit long. A little bit long. Vamos a 25 carbones. En esta partida les recordamos que se está llevando a cabo a 25 carambolas. Si a alguien le interesa la partida de la patita Raimundo Muñoz Alanís, el marcador es 24-24. Esa partida de ellos es a 40 puntos. El otro torneo, el de handicap, el torneo que es de handicap, todas las partidas son a 40 puntos. Solamente esta final, que es el torneo de la B, es a 25 puntos. Bueno, marcador aquí con nosotros. 11-14, the score en favor of Ramos. El marcador aquí 14-11 a 11 en favor de Ramos. I think that they need to clean the ball. They need to call the floor man to do that. Necesita limpiar la bola, y para hacer eso aquí no lo puede hacer la persona, el jugador. Se le tiene que llamar a la persona encargada del evento para que vengan y limpien la bola. Efectivamente eso fue lo que hicieron. Es un acuerdo, es una regla.
que se respeta, que se puso desde el principio para evitar que a alguien se le ocurra traer su propia cosa, su propia agua, alcohol, cera o cualquier cosa, y pueden alterar el recorrido de las bolas. Entonces, en esa manera, uniformemente, se le dan las mismas oportunidades, posibilidades a los dos jugadores para que no haya ningún tipo de ventaja o desventaja para el otro. Se queda corto aquí Gary en ese tiro. Se miraba como fácil. Desafortunadamente para él, la metió en el lugar odiado de los caramboleros, ese rinconcito donde entra y sale por ahí mismo y no sale la carambola. Vamos a ver qué tira Carlos aquí. Trata de tener un tiro bastante ambicioso y lo hace, un tirazo. Yo no miraba ángulo ahí. Yo creo por eso me gana. Yo creo por eso me gana, Carlitos, porque yo tomé clases con Tony Estrella. y el romántico del billar, sí señor. De tazas. Bueno, vamos a ver aquí lo que tira el amigo Ramos. Parece corta. Parece corta, Carlos. Efectivamente. Ahora sí le atiné. ¿Qué promedio llevo de Mirandilla? Y ahorita subiste a 650. Bueno, ya estoy subiendo mi promedio de Mirandilla. Estaba muy abajo, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Bueno, este es el turno de Elías, del Gary Elías. Parece que va a tirar una de 3 bandas exactas por el lado derecho, pero efectivamente, pero se va muy largo. Se le sigue mucho el tiro, él sabe que la bola no hizo lo que él esperaba que hiciera. El marcador se pone 15-11 en favor de Ramos. Les recordamos que los premios están bastante atractivos. Y ya el que se quede con el segundo lugar está saboreando sus $2,500. Y el que se quede con el primer lugar estará contando sus $3,400. Entre otros, hay premios hasta el 16, hasta al 16º lugar. Tira un tiro de 3 bandas exactas, muy buena trayectoria y lo realiza perfectamente. El juego le queda bastante abierto. Vamos a ver qué tira, aunque están al centro de la mesa las bolas, no parece estar muy cómodo el tiro. Probablemente va a tirar uno por la misma banda, roja, larga, corta, larga, otra vez. Yo creo que sí. Humberto Arellano, saludos. Vamos a ver qué es lo que tira. La tira por el otro lado, la trata por arriba. Una especie de patita de gallo o plus, pero se queda muy largo. He went long at that shot. He was trying to go 3 or 4 reps exactly. Me está comentando por aquí el amigo Carlos que el peso mexicano le está dando algunos buenos golpes al dólar. El dólar se puso a $18, me está enseñando ahorita ahí. Wow. Casi iba a 23. Pues quiere decir que las cosas están yendo muy bien en el México. Bueno, regresamos a la partida. Tenemos ahorita 17 a 11 y una más que hace 17-12. 17-12 en favor de Ramos. Eso del dólar nos conviene para los que viajamos, porque hay más oportunidad que tú compres tus dólares y puedas viajar. O sea, esas son buenas noticias para pues, nosotros los mexicanos, porque eso
como quieras hay un poco más de colchoncito, ¿no? Ya ves que venir acá es caro. Eh, Ojalá baje más. Pues sí, ojalá, ¿no? Yo creo que eso es bueno, pero yo creo que lo más bueno, Carlos, como opinión solamente, buen punto de que estamos ahí. Yo creo que lo más importante es que eso es un indicador de que las cosas están haciendo muy bien en México. Muy bien, muy bien. El gobierno ah, Trabajando. está trabajando muy bien y cuando el dólar es un indicador muy fuerte De que el para, país está claro. para mirar cómo un país está yendo económicamente. Cuando empieza a subir mucho, claramente el país está redumbando, se está yendo para abajo, a la baja. Y aquí en este caso el hecho de que esté enfrentándose de esa manera al dólar, lo que hace es de que ah, pues enseña ese indicador de que va muy bien y los inversionistas de otros países empiezan a tener mucho interés en invertir allá y eso hace que se siga poniendo más fuerte. Una Bueno, visita. bueno, regresamos a la partida. Carlos feels he can win now, so he's more. Oh yeah, it is more fluid, Bill. I think that he's you can see that he's shooting a little bit more confidential. Plus the score is in his favor right now. He's been more effective, his shots. Uh, he only shooting for 6 more points and get to and win the final. So it must be very exciting. Bueno, gracias por la transmisión. Saludos desde Uriangato, Guanajuato. Saludos, Gerardo Granados, claro que sí. Oye, Gerardo, por acá anda un paisano tuyo, el amigo Guillermo Sosa, que es allí de Valle de Santiago, Guanajuato. Saludos, saludos Arturo Donde la vida no vale. Cázares, Brandon Michel Espinosa, saludos. Edward Velázquez, saludos. León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, decía el gran maestro de maestros, José Alfredo Jiménez. Bueno, Gary is fighting back, making another point. We'll see if he can run a few points in here. Gary está peleando, hizo un punto más. Vamos a ver si mete otros puntos y empieza a reducir la distancia. Sin embargo, no le favorece el cuadre, solamente realiza un punto. Eso lo pone en 13 a 19. Entonces, ellos ya llevan 24 entradas. Este tiro no parece ser nada cómodo para Carlos. Sin duda va a tirar una tabla, una banda previa, le llaman en Colombia. Efectivamente eso tira. Creo que va un poco largo, efectivamente apenas largo, pero la intentona fue muy buena, muy buena. Desafortunadamente para él no agarró la bola amarilla, pero buen tiro. Saludos de Tijuana, Mario Escobar Ortega, claro que sí, Mario. Por aquí tienes a tu paisano Rosales, que está jugando ahorita y lleva un marcador de 22-9, Iván Rosales. Pero está perdiendo 22-9, Iván Rosales en esta partida, pero la partida es a 40 puntos. Hay bastante tiempo de recuperarse, pero bueno, no sé si lo conozcas, Mario Escobar, al amigo Rosales. Saludos cordiales desde Bogotá, Colombia. Saludos, Miguel Antonio Fonseca Hernández. Claro que sí, saludos. Gracias por estar en la transmisión, Miguel. Y visitándonos desde esa bonita Bogotá, Colombia. Aquí tenemos varios paisanos tuyos. Está Alan Castillo, que radica acá, pero de allá.
De hecho, Carlos Ramos es de descendencia colombiana, aunque vive en la Florida, pero es de descendencia colombiana. También tenemos a Harry Peña, que está jugando en este torneo, también colombiano. Y hay otros dos muchachos ahí que no conozco mucho su trayectoria, pero también son colombianos. Entonces, ahí anda la paisana también, Miguel. Porras para ellos, buenas vibras, pero no se las eches cuando jueguen conmigo, ¿ok? Que luego también se dan unas descosidas y nos ganan, Carlitos. Sí. No es cierto, ¿no? Regresamos a la partida. Le queda muy corto ahí en esa entrada el amigo Gary. 13-19 se mantiene el score, el marcador, los cartelones siguen haciendo sus apuestas. El amigo Rosales hizo un tiro grande, hizo un tiro de 7, se puso 16-22 ya, hoy hizo un tiro de 7, sí, porque llevaba 9. Está jugando bien. Sí, conmigo me tiró me tiró uno de 8, de 6 y me tiró unos de 4 en el juego que jugó conmigo, me jugó muy bien, claro que sí. Alberto Loaiza, saludos. José Castillo, saludos. Bueno, a Carlos Ramos, tira esa, pero tira allí una cortita, Special Plus, pero se queda corto. He went short, a little bit short in that shot. He was trying to go 3 rails exactly, but he went short a little bit. The score right now, 13-20 in favor of Carlos Ramos. Vamos a ver ahí qué tira el 10. Y apenas la hace. Un punto más para él. Point number 1 in this inning. That would put him in 14-20. So does that at least a shot? He has a shot. 5, 6, or 7 rails. That's what he's going to try to do. Yeah, exactly. It looks good. Looking good. Good trajectory. Effectively. Good shot. So that's point number 2. Point number 2. And the balls are wide open. I think he's going to go off the red to the left side. 3 rails exactly. He went short. He went a little bit short on that one. But give him another 2 points. So now it's 15-20. So hizo otros 2 puntos. Ahora se pone 15-20 en favor de Carlos Ramos. 15-20 in favor of Ramos. He tries 3 rounds exactly, but he went a little bit too short in that one. Trató de hacer ahí un zigzag, pero se quedó un poco largo, creo, o corto, dependiendo de lo que estaba tratando de hacer, si ir hasta la larga, o si estaba tratando de ir a la corta. Marcador sigue 15-20. Estamos ya prácticamente en la recta final de esta partida. Quedó un tiro tanto complicado, no le mira mucha entrada. El amigo Gary, creo que va a tratar de meterla ahí a la esquina. Se mira muy complicado ese tiro. Sin embargo, eso es lo que tira. Y buena trayectoria. Un tirazo. Carambolón que hizo ahí. Gio Isla, saludos. ¿Desde dónde visitas a Gio? Vamos a ver, ahí parece que va a tirar un tiro de 5 barandas, diría yo, toda la vuelta. No sé qué tiró.
creo que le trataba de pegar a la banda larga, pero que agarró la corta. Con contra, por eso le reaccionó así la bola. Sin embargo, marcador, marcador 16-20, 4 carambolas de diferencia. So Ray Rasky is with us right now. Ray, are you were here? Where are you? You just watching the game in your room or what? Ray Raskin is one of the players, strong player from our area, Bay Area, San Jose, Milpitas, California. He's also playing in both tournaments. Well, he's not in the B championship anymore, but he played. He was. So the score right now it's 16-20 in favor of Carlos Ramos. It's a Ramos turn. It's not an easy shot. I think he's gonna go off the red and try to do. Oh no, he went tiki. Too slow. I think he went too slow. You know, that's one of those shots when after you try to do it and go too slow, say, why I'm doing so slow in this shot? There's no reason. But it's too late. I think that's exactly what Carlos is talking right now with his friend in there. Why I went too slow in this shot. Bueno, Carlos creo que se fue muy despacio en ese tiro, en ese tiki. A veces que uno tira ese tiro y no llega a la bola y dice, ¿por qué diablos tiré este tiro tan despacio? ¿Cuál fue la razón? Y pues hay muchos factores, ¿verdad? Puede ser que tratabas de preparar la otra, puede ser que pensabas que ibas a agarrar menos bola y agarraste más, o puede ser que estás muy presionado, ¿no? Y la presión te entume, ¿no, Carlos? ¿Te ha pasado? Bueno, lo que pasa es que la presión de cierto momento de la partida va siendo su presencia y obviamente ya no tiene uno la misma confianza en los tiros. Y más en esta etapa, mira, está muy apretada, un descuido y estamos hablando de una partida de la diferencia que son $1,000. El primer lugar se lleva 3,500, el segundo 2,500. Entonces es una partida, pues de estrategias podemos decir. Y aparte pues ya los nervios ya no está jugando como un poquito más suelto. Efectivamente, mira qué buen tiro tira Carlos, qué buen tiro. Tirazo, un tirazo. Bueno, sí, Si te fijas, Carlos está jugando un poquito ya más con cuidado. Está viendo la manera de ya no abrir tanto el juego porque en un descuido le saca la partida. ya, ahí están los comentarios de Carlos Elías. Y a mí me ha pasado ese tipo de tiros y creo que me ha pasado por todas las razones que mencionamos. Unas, porque estoy tratando de agarrar poca bola, agarro mucha bola y le di muy despacio. Otras veces porque pienso que voy a preparar y le pego tan despacio y no la hago. Y otra vez, como dice, estoy entumido, en mucha presión, porque sí, este juego vale $1,000 prácticamente. Son $1,000. Son $1,000. Entonces, pues yo creo, estoy seguro que ahorita, cada que tiran, es imposible que se saquen de la cabeza. Si gano, son $1,000 más. Y también aquí pues aquí no se reparte. No, aquí no reparte nada. Gary's not giving Y up. van por todo. No, he's not, Bill. What I hear from other players who knows him, that Next on the table, A ver, mejor. he's a strong player. He plays all the way to the end, and he have a good comeback. What I hear from other players, so and I think he's showing that. That's another good shot over there. So that's a nice shot, and that's point number 3. And the balls are wide open, and a very good position in there. You know what? If he makes this point, it's gonna be a tight game. It's already close game. So I think he has opportunity right there. So hopefully he makes a good decision. I don't like the way he's looking the red. I don't. I hope he can go that 10. It's supposed to be there because the easy shot is with a white ball. I think
Oh, yeah, I'm wrong. I am wrong. He did pretty good. Well, no, he didn't. Yeah, I don't think it was a Mira, good decision at all. en esta etapa del partido ya la presión es para Carlos Ramos que iba muy arriba. Entonces el que viene detrás viene empujando muy fuerte ahorita como mi tocayo Elías viene fuerte de abajo y Carlos no se puede esperar. Vemos cómo ha fallado unas dos carambolas bien fáciles. Pero pues ese es el producto de la presión que le está poniendo Gary Elías. Y eso es el asunto de Carlos, pero también el asunto de Gary. Este tiro que acaba de tirar, definitivamente tomó una decisión mala, porque la tenía con la blanca y con la blanca también. Y ahora Y, mira, y mira, Carlos no la llegó otra vez. Ya lleva dos que no llega. Lleva dos que no llega. pero no llega porque está tratando de quedar a no venderle. Pues será por la razón que sea, pero O sea, es por eso, ya no está tan suelto, sí, se está a los nervios y no ya lo están traicionando. se traiciona, se Ya, pone uno tenso. ya, le pasan por su mente, y luego el hecho de que falles una carambola, no nada más es que la fallas y ya, pero no está fácil que se te olvide que estaba fácil y la agarras. Mira qué tirazo. Uh, like Bill said, Gary is not giving up. He's still, Carambola, Temo Contreras, Temo, sí va a haber más partidas, hay muchas partidas, todo el día hay partidas, pero son del otro torneo que estamos, ¿verdad? El handicap. The table hitter. la partida. Well, Bill, everybody says that they're kind of slow. The clock it's Simonis, and I think most of the people used to play in Royal Pro or Million, and definitely this is a little slower, or Million, and it's faster than this one, and yeah, so you're right, but both of them are playing on the same table, right? Lo que estamos comentando, mira, ya ese carambolón que le acaba de hacer Gary Elías, mira, ya está abriendo a Carlos, ya está mira, ahí está la del empate. Está la del empate. Elías se ve que tiene colmillo, Bueno, and Gary made a very, very good shot in this one. So now it's tied. Now it's 20. What was the score? 22. That's 20-22. Well, that's 21-22. You gotta. That's a, I think the Kiss got there, but that's 21-22. Wow, we're having a very good ending in this. And the last point is always complicated. Los últimos puntos muy complicados como siempre. Ahora pues la partida 22-21. Los trata de hacer ahí un punto bastante. No era fácil. Ahora es el turno para Gary. So Gary, Gary make this point. He would get a very good position again, and it could be the winning inning right there. Gary plays old school style. Shot the same always. Wow, it's working so far. Look at that. Look at that, Bill. Nothing wrong with that. Yeah, now it's 22-22. Dice Bill que Gary juega a la vieja escuela que tiene igual. Y pues ya empató la partida. 22-22. 22-22. Ya se puso el cierre muy bueno. Por eso yo te lo comentaba, o sea, los juegos se ven como vienen. Empiezan muy duro en vez de terminarlos.
empiezas a cometer errores y ya cuando quieres recapacitar ya te cuesta más trabajo. Y ahorita ya lo empató este jugador. Ya con esa fuerza que viene Gary, yo creo que ya ganó la partida. Bueno, yo diría que ese tiro que viene va a definir. Si hace este tiro, ahorita hizo un buen tiro, pero no se le abrió el juego. No se le abrió, le quedó un poco, ya no, ya no. Ah, sí, ok. No, ya. Fue la 22-22, 22-22. Empató la partida. Una partida definitivamente muy... Table 8, Frank Torres, George Andreas, table 8. El patita le está batallando con su oponente allá. Carlos Ramos realiza un muy buen... Y se fue corto en esta. Carlos went short in this one. He got a good position in there. He's already super nervous, I think. Y creo que ya está muy nervioso. La presión está haciendo su trabajo en este momento. Oh, Carlos Basso, Ray Glennon. Carlos Basso, Ray Glennon. Gary got a 5. miscue in that one. Se le chisqueó en el momento peor de la partida. Wow, el marcador sigue 22-22. Una partida ya bastante cerrada. Es bueno, qué bueno que está así. Pues es una final, es la final. Aunque es de la B, ¿verdad? Pero qué bueno que está en un buen cierre de partida. I think Gary made a mistake in that one, and he knows. Looking good at that one. Oh my God, it went a little bit long. So it didn't make a point, and that position is not easy, but you got a position. ¿Cómo, Carlos? Viste la partida de Olegario González, le pasó lo mismo. Lleva una gran ventaja, se sintió ganado y no, esto se acaba hasta la última carambola. Y mira, ahí está la de... Ya con esta le dio la vuelta y quién sabe si sea el tiro matón. Saludos. Miren, acaba de dar la vuelta Gary. Gary just went, he just went above 1 point ahead. So now it's 23-22. This is the final of the B Championship 2023 Casino del Sol, Tucson, Arizona. So if he makes this point, he will be shooting for the last one. Let's see how he's going to do. I think he went a little bit too long, effectively too long. Bueno, se fue un poquito largo, pero ya es 22-23. Dice por ahí, saludos, señor Luis Milán. ¿Quién es Luis Milán? Luis Milán, no. Arturo Álvarez, creo que no. Oh, yo creo que estás saludando a alguien que comentó ahí. Ok, probablemente alguien que se metió en la transmisión y está también viéndonos. Bueno, 22-23 ahora en favor de Gary Elias. 23-22 in favor of Gary Elias. Órale, qué bueno, Arturo. Gracias por la aclaración. Ese tiro, Carlos, no es un tiro fácil. Difficult position, yeah, Bill. It's a pretty difficult position. That's exactly what I'm saying in Spanish to Carlos. That it's not a shot where you can say, "Wow, look at this shot! Look at this shot! Wow, wow, yeah." It wasn't. You tried to do a very difficult shot, and Carlos dice que ya la presión con esos Carlos. Ya esos tiros son complicados. Es que lo que yo te acabo de decir, Carlos Ramos ya está presionado, ya en ese tiro se vio, pues la jugada era hasta el fondo, ¿no? Pues era meterla en la mera esquina, pero ya llega un momento en el que se te bloquea la mente. Yeah, if Gary makes this point, I think it's gonna be
he can win the match right there. I agree. I agree that he make this point. He will probably win because we got a pretty good position. Okay. So let's see how he can make this point. He go off the red. I think he's going short. I think he's going short. Yeah, he went short. Oh wow. Well, it was an okay position, but not super easy. So he knows. I can see his face. He knows that could do better. Yeah, you're right, Gary. Bill. Bueno, miramos el semblante del señor Gary. Creo que él sabe que pudo haber hecho mejor las cosas, pero pues los que jugamos este deporte sabemos de que nos dicen tiraste mal, esto, lo otro. Mira nomás esa cómo se fue. Pero no es que, pues ya sabemos que lo hacemos tratando de hacer las cosas mejor, pero no salen. Ya influyen tantas cosas, la presión, el nervio, el pensamiento, el dinero, la adrenalina, todo lo que se viene ya especialmente en una final, Y luego, Es que todo pasa, hasta el juego te empieza a castigar. Y también ya no le sale nada, ya las que vienen buenas se van y... Sí, pero mire, todavía se le ve un poquito. look at what Gary did. Man, what a wrong shot. And he knows, I can see his face. Mira nomás lo que hizo Gary aquí también. Lo mismo que estás diciendo, Carlos, la presión está para los dos. Sí, el juego no se le niega. Bueno, yo le llamaría de otra manera. Yo le llamaría, no es que se te niegue, es que tú ya no estás golpeando con la presión que se necesita. Ya tus nervios están tensos, tu mente te está jugando diferentes ideas. Y pues Gary tiró un tiro ahí aparentemente sencillo, mira cómo la golpeó. Table 6, George Kutcher, Dave Camarada. That's a very difficult position. George Kutcher, Dave Camarada, table 6. Es una posición muy difícil esa, súper difícil que no, ahorita en ese momento no miro que tiene. Yo creo que puede tirar con la amarilla, tratar de llegar de 3. Por eso digo, una posición bastante complicada, bastante complicada. Quizás va a dar una pinza bien. No tenía nada, yo tenía que dar, vamos a ver cómo la fue. Desafortunadamente, pero más o menos bien. Pues sin embargo, esa jugada no queda nada fácil tampoco. Yo creo que si yo fuera aquí ahí, tiraría con la blanca por abajo, despacio, tratar de llegar allá, para volver a cuidarla. Alejandro Luis González, saludos. José Luis Jiménez, saludos. Bueno, what a suffering. Qué sufrimiento en una final así. Es increíble cómo se transforma uno, cómo se transforma tu semblante, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus nervios, tus músculos, te juegan diferente. Y sabes qué, Carlos, esa es una de las partes que me mencionaba, Mira. que me mencionaba Ketlas, que tenemos que trabajar mucho en ello. Sí. Mira, acaba de tirar, parecía que era buena, no le choca y se le vuelve a cerrar el juego a Carlos. Pues sí, pero eso ya es destino, ¿no? Pero yo creo que, y eso no se puede controlar, pero lo que uno hace, eso sí se puede controlar. Y pues no está fácil, pero uno tiene que llegar ahí, ¿no? ¿Y cómo llegas? Mira, Carlos, qué buen golpe. Esa es buena, Va larga. No. Larga. De esas veces que lo que tires. Bueno, increíble, no. Es que mira, no estamos hechos de azúcar, ni de sal, ni de piedra, ni de plástico.
somos humanos, tenemos venas, sangre, músculos, mente. Todo eso tienes que controlar cuando estamos jugando. Mira, Qué, mira, qué- qué tirazo, qué tirazo. qué bien. Wow. Fíjate que Ahí va por la buena. va, Va por la buena. va por la buena, no le queda tan cómoda porque mira cómo está. Pero tú vos el que gane, me gustaría que lo entrevistaras aquí Sí, fuera. sí, sí, lo hacemos. Claro, sale Bueno, mira lo que va a tirar, mira lo que va a tirar Gary. O sea, que va a tirar Gary. Lo que, era lo que, muy buena tirada. Va a quedar súper pulido. oye, qué buen intento. No hubiera sido bueno que hubiera terminado con una carambola de esas, ¿no? Ganar un torneo con esa La, carambola. la verdad yo creo que sí se lo merece bien desde abajo y Bonilla, Bonilla, ¿cómo estás? Aquí estamos viendo la final entre Carlos Ramos y el señor Gary. Qué buen golpe, qué buen golpe. Creo que va un poco corto. se quedó poquito. Fíjate, Carlos lleva 22 carambolas desde que Gary llevaba 18. Pero ya le dejó todo el ojo. Bueno, pues sí, pero ¿qué iba a hacer? Tenía que hacer algo. Nada más bueno, hasta yo lo hago con los ojos cerrados. Bueno, quién sabe, todavía hay que hacerla. Todavía hay que hacerla. You still have to make the shot. De verdad, ¿cómo te Sí, el juego te traiciona, el juego te traiciona. I think so, Bill. I think so. podría sacar? Yeah, Y creo que dan una entrevista. I think they're short, they're short. He went short en that shot, se fue corto. Ya ves que no con ojos cerrados, ya ves cómo no se hacía. Tú No, decías, yo ando mal, de mal por medio de mi gandía. andas mal de Mirandilla. Wow, wow. He went short. He knows. You can see in his face. He's like, damn. All right, missed his. Looking good that one. No, it's good. It's a good point. It's right in the center. Es buena. Ujú. Y el ruedo le queda otra vez un tanto complicado. Creo que va a tirar un cuide, Carlos. Creo que va a tratar de meter la yunta a la roja. No, sí, de niño. Y, sí, un tirito de línea. Ah, qué buena. Que se quede ahí, porque seguro va a ser una jugada bien fácil. Yo, qué carambola. No quedó fácil, ¿eh? No quedó fácil. Yo creo que tiene carambola, pero no fácil. Safety position here. Wow. It's not an easy shot, but he has a shot. Let's see what. Oh, he's gonna try to. Va a tratar de jalarla hasta atrás. He's gonna try to go all the way back. Ya la jaló. Qué buena. Y ahora falta Wow. que pegue. Ya no lo voy a dejar de ver. Ya no lo dejó. I don't think he can see the long rail. No creo que puede ver la larga. Oh, sí la miraba. Good shot. Wow. 24-24. 24-24. Wow. What a final. Wow, this is the final point. Último Table punto. 4, Ray Oh, Rasmussen. ya la chocó también él. Oh, wow. Table 3, sorry guys, table 3. Ya lo quedó. You know what? Una buena. Se, Ahora es el revés, ¿no? se cuidó el juego, se cuidó mucho. Wow. Quedó cuidadísimo ese pinche tiro. Creo. Pero estamos viendo una buena final. Sí, Muy sin buena. duda alguna. Una buena final. 24 goles. 24-24. Vamos a ver una carambola de $1,000. Esa carambola vale $1,000. El que haga esa carambola se va a echar $1,000 más a la bolsa de lo que ya tiene. Vamos a ver quién se los echa. Nos dice allí Mario Escobar que suba. No, Buena elección porque. no, pero con Piquete arriba no la llega. No, si no lo hace se va a comprar. Oh. Tira que eso, tira que eso, bueno. Ya lo hubiera tenido más.
¿Que no agarró las tres esa? No, ¿Por qué no agarró banda ya? ¿A larga? no, no, no. ¿Larga, corta, larga? No. Ok. Entonces no me dio. Sí, pues, Quiero que regresemos a esa nueva, ¿ok? no, pues estaba primero. Se tomó primero la bola, no tomó. Bueno, vamos a ver qué tira aquí, vamos a ver qué tira aquí. Rápido, sí, Zigzag, y si pero no, sí le echó. pues sí, pero no tiene muchas opciones. Sí. Ay, no. Yeah. No, Ah, no, no la puedo parar. you want us to stop, you want to see it? He wants to, so let's see if we can see something. Espérame tantito. Aquí se. ¿Quieren venir para acá? No, no, no. Don't worry about it. Y acá está la jugada, si quieren venir a verla, Venga, ¿la puedes firmar arriba aquí? ya te miro, ya te miro. Porque yo estoy chismoso, ¿qué quieren pedir? Vamos a ver. I'll tell you what, I'm 100% capable of if you want to get a decision done, so I cannot. Bueno, regresamos a la partida. We come back. They have to. We have to go back and review the camera for that shot. The person in charge of the tournament decided it was not a point, so we continue. We continue with the transmission. They're still playing for the last point, both of them. So Gary missed that shot, and now it's Carlos Ramos' turn. So there's 24-24. So guys, the game is still going. Let's talk it after, okay? El juego está haciendo todavía. Ahorita seguimos para. Okay, so we came back. Bueno, yo les quiero hacer un comentario, me pidieron que pusiera la repetición. Yo definitivamente en estas jugadas yo no opino. Yo les presento la jugada y ellos que decidan. No, yo creo que así debe de ser. No, ya el encargado del torneo decidió que no fue la carambola y así es como, después de revisar la cámara, se miró que no fue punto y él hizo su decisión y vamos con eso. Y continuamos con la partida. Y es así como debe de ser. Bueno, ahora es el turno de Gary. 0 person más. Lo están viendo, ok. This is not an NFL. No, it's not an NFL. But we still have to try to do the right thing, Bill.
still have to do the right thing. Final match. And now we have a champ. We have a champ that won the championship, the B Championship 2023, Casino del Sol. Gary, can you ir abajo? Yo le digo, ahorita una entrevista. Right here. Listen, it's my first time that I went, so do I have to make a speech? Is that what you're saying? Well, we're just going to ask you a few questions. We're just going to ask you. Guys, careful with the cue case. There's a cue case here. You're gonna fall, trip over Here, it. over here. Whose cue case is this? So Right in the Gary, middle of the floor. Congratulations. Somebody's gonna trip. Congratulations. Thank you. So we have you're the champ of this tournament, BV Championship 2023, and Casino del Sol, a beautiful Casino del Sol. Beautiful casino. Javier So- Rivera, Beautiful. Bob Page. After 4 days Table of one. playing with our very top players, you end winning this championship. So how do you feel? Oh, I feel great. This is my first championship I win. Okay, this is a beautiful casino, beautiful atmosphere, beautiful people. Okay, all wonderful people I played with. I'm very happy that I played in this casino, and I'm Jim very Schobert, thankful that I won Ale the tournament. Castillo, you know. table two. I don't play my best, okay, but I came up 1 point ahead. So this is. Do you play here before? I played many tournaments before, but I was on and off. I played many nationals. I was seventh overall in Louisville, in the national championship, USBA. I played other tournaments in Chicago, New York, a lot of places, but that was, on and off. Right now, I'm in Michigan. There's barely any people that play Olegario over there. Gonzalez, And Dave I Ross, decided to put a table table in two. my house, Olegario and I Gonzalez, started Dave Ross, practicing. table And two. then me and Mason, we go a long way back. That's when we first started playing billiards in Michigan. And after a few months of practicing, you figure out you got to compete. Okay, so I called Mason. I said, "Do you have any tournaments?" He said, "Yeah, we have a beautiful tournament in Tucson del Sol Casino." So you mentioned to me that you don't have a pool hall where you go play. We have a pool hall that had 3 billiard tables. We have 2 pool halls that has one pool hall in Livonia, Michigan, has 2 billiard tables. Most of the senior citizens that play billiard, they go over there. Okay, they play pretty much a few hours. And the second one was in Warren, Michigan. They had 3 tables, but after Table four, after Harry the Peña, COVID hit, David Lopez, there was Mesa no more cuatro. business for billiards, so they sold the tables. Okay. So okay, and then going back to the game. So how many games total do you play in this specific tournament? In this tournament, well, I was 6-0 on my first 6-0. flight, 6-0, and then I beat 3 more gentlemen to get to the final. So to get to the final point, so you didn't lose any game in this tournament. Correct. So you won pretty much every single game. I won every Is that single game. amazing? Even the next tournament, I won almost every game with the exception of 1 game. Okay, with the handicap tournament. Yeah, but in this tournament, the big championship, you went invicta. So Absolutely, I didn't have any loss how do whatsoever. you feel about that? I feel great. I'm playing beautiful, you know. So he's asking you, how old are you? Oh, I'm 64 years old. 64. Well, now Carlos Elias is from Beyond Online, and he would like to probably say something to him too for doing that transmission and all that. Yeah, that's fine. Okay, and so tell me something. Well, which of the game was the more difficult game for you in this tournament? The big tournament. This was the most difficult game because Carlos shoots beautiful. He had a very nice smooth stroke. Okay, I think he's the one that pretty much was ahead. Yeah, pretty much he was ahead all the time. Okay, most of the games I played, I was most of the time ahead.
Okay, but he has beautiful stroke. He just didn't get that last billiard. He missed that last billiard by So, by so, that so much. it passed for your mind a few times that you're gonna lose. No, I never crossed my mind because Okay. when you set a goal Brian to win the Half, then tournament, Louis, you set a goal to table finish. one. You play your Brian best. Half, then When you Louis, win, you table lose, one. you lose. I came up ahead one So point. Gary, thank you very much. Congratulations. Thank you You're a guys. champ. Thank you guys for commentating on the game, and I'm really happy that you guys have all these videos. I have few friends that I sent the web link, okay, and they were watching me on one from Florida. Probably you guys know him. Especially Bill Smith. Yeah, his He name was- is Mike Bengals. Yeah, I he don't know was there if you too. remember. Yeah, Mike Bengals, one of them. Okay, thank you very much. Thank Gary. you guys. Congratulations Thank you, again. Thank you very much. Thank you. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a apagar un poquito la transmisión para poner la siguiente partida del siguiente torneo. Y Olegario por aquí nos dice que con su cabeza sin pelo debería de ser el torneo de él. Ahí está. Lo mismo decimos todos. Y bueno amigos, esta transmisión la vamos a cortar. Campeón Gary Elías. Bueno, pues hay una discusión. Yo en esos casos yo no me meto. A mí me piden si hay una repetición, entre ellos son los que deciden. Yo ahí no me meto. Y bueno, amigos, esta fue la final de la categoría B. Campeón, una partida interesante. La verdad es que yo creo que aquí el que la perdió fue Carlos Ramos porque hay una cantidad increíble de carambolas. Una cantidad increíble de carambolas que falló. Al último se puso tenso, ya no pudo hacer la última carambola y pues pierde pues ahí. Y yo creo que también hay que ser buenos perdedores. Así como a veces el triunfo, a veces que Maestro Corona, así como a veces el triunfo nos sonríe, también hay que saber, Maestro Rosales acaba de terminar la partida de la final, una gran final 24-25. Y gana Gary Elías. Y yo digo que, pues así como grandes triunfos, hay que saber también perder. Claro. Para despedir esta transmisión, ¿qué nos puedes decir respecto a esta categoría, Maestro Corona, también a Maestro Rosales? ¿La pasó él? Bueno, yo creo que fue un gran torneo, fue muy emocionante, una gran participación, hubo jugadores que demostraron bastante. Este jugador que ganó la final, muy merecido, no perdió ningún partido desde los juegos de grupos, jugó 6 partidas en el grupo, los ganó todos, ganó 3 partidas más para llegar aquí. Y luego jugó la final. Pues prácticamente si no pierdes ni un partido hasta la final, yo creo que la mereces, ¿no? Entonces felicidades por él, felicidades también por Carlos, que hizo muy buen papel. Carlos también hizo un papelazo, creo que perdió solamente una partida en todo el torneo y esto. Entonces yo creo que aquí hubo algunos factores que influyeron ahí, pero al final de cuentas, excelente torneo, felicidades a los organizadores, felicidades al casino y muy contento de estar aquí. Perfecto. Pues qué les digo, la verdad es que las categorías ahorita como esta de la B, tuvimos un torneo muy bonito, muy bueno, bastantes buenos jugadores. Claro, a veces el promedio, nos comentaban en las transmisiones que estaban flojas las partidas, pero recordemos que era un torneo para jugadores con menos de 800 de promedio. Vimos grandes jugadores que están ya casi en la raya para ser jugadores A. Y definitivamente fue una buena final. Por ahí a ojos cerrados estuve viendo la partida que era muy cerrada, me tocó jugar al mismo tiempo, pero sin duda tanto Carlos como Gary que se aventaron un excelente torneo y bueno, pues felicitarlos. Ahora lo que sigue, quien ascienda a la categoría A, pues tener ahí la mentalidad de seguir creciendo y si no lo pudieron conseguir ahora, pues que lo consigan
en una próxima emisión de ese torneo B. Nos despedimos, amigos. Este fue el primer torneo de los 4 que vamos a transmitir, el torneo de la categoría B. Y pues bueno, continuamos por ahí con más partidas. El día de mañana ya tenemos la culminación de la primera ronda de lo que es el torneo abierto con handicap. Y van a entrar los otros 2 torneos que vienen con todo, que hacen tanto partido. Y bueno, pues nos despedimos. Aquí estamos Iván Rosales, su servidor, y mi buen amigo Carlos Elías, listos para transmitirle más partidas. Nos vemos pronto. Y bueno, amigos, despedimos la transmisión, cortamos la señal y nos vamos a la siguiente parte. Esto es como una última